Previamente en Un Zorro en el Espacio. Pepi, Jaime, ¿cuánto sin verte? Me alegro de verte en buena onda, señor. Como ya sabéis, ya hacen 2 años desde que Andros fue expatriado. Vivirá el resto de sus días en Venomia, muy lejos de aquí. ¿Estás seguro de que esa es la mejor estrategia? Francamente, fue la mejor decisión y la más segura políticamente. Pero ahora la situación se está saliendo de control. Necesitamos tu ayuda. Hay un límite en lo que puedo hacer, señor. Ya no soy el mariscal. ¿De verdad crees que eso importa? Con todo el debido respeto, no tengo jurisdicción en... No se te olvide lo que ocurrió en Titania, Jaime. Tú me debes uno y te necesito ya. De acuerdo. Primero, necesitarás mejores naves. Diríjense al laboratorio de dinámica especial. El hombre a cargo les preparará algo especial. Ah, ese es Bell, lo conocemos. Sí, Beltino Sapo. Debería llegar ahí a esta hora. Oye, vato, ¿tienes el tiempo? Sí, son las... espera, tú no eres... Episodio 2. Arreglando un hoyo. De acuerdo. Lo haré solo desde aquí. ¿De qué se trata esto? Cállate, vaquero. Nosotros haremos las preguntas aquí. Dicen que Dinámica Especial tiene una nueva nave en camino. ¿Puedes ser un poco más específico? Tenemos varias naves nuevos. El Arwing. Oh, quieren saber del Arwing, Más te vale que nos digas todo lo que sabes, ¿comprende? O si no, ¿qué? Oh, O si no, te enseñaremos lo que le hacemos al abrelatas. ¿Qué estás haciendo con Drop 64? lo encontramos. Lo encontraron. ¿Envío de suministros para Rob 64? ¿Tú eres... Rob? Afirmativo, pero mis registros no indican que hay un envío para... No, oye. No metan a Rob en esto. Pues empieza a hablar. Ya basta. Cooperaré. Un zorro en el espacio. Con Jaime de las Nubes, Pepi el Conejo y Cerdo Dengar. Oye, Jaime, ¿qué fue eso de Titania? Si no quieres hablar sobre... No está bien. Ha pasado mucho tiempo. Cometí un error. Pepper lo hizo desaparecer. Y por eso le debes o no Ey, algo que vale la pena enviarnos a Venomia. no tienes que ir si no quieres. Puedo encontrar a alguien más. Oye, eso no quise decir. Nomás algo se siente mal de esto y creo que lo sientes también. Eso es parte del trabajo. Y si estoy correcto, no sabremos en qué nos metimos hasta que se pone caliente. ¿No deberían estar prendidas las luces? Sí. Y tampoco debería estar una piedra manteniendo la puerta abierta. Espera un momento. ¿Qué? ¡No usaste bomba nova! Acabo de limpiar este duche hace media hora. Sí, pero no usaste bomba nova. ¿Qué? Yo gano todo mío. No puedo creer que
perdí contra esta porquería! Lo siento, Farah, pero reconozco una mala idea cuando lo escucho. ¿Y diciéndole a mi padre es una mala idea? Una idea horrible y desastrosa que arruina la vida. ¿Porque se postula para ser presidente? Sí, ¿En serio? No es como si ganó, es una persona importante. tú y yo sabemos que va a ganar sin duda. ¿Es por tu personaje rebelde? ¿Mi qué? No me digas que tienes miedo que Mira, no te... Farah, yo no creo que yo soy el tipo justo para ser el novio de la hija del presidente, ¿me entiendes? Y cuando entra en oficina ya sabes que Ni él lo va- has conocido en persona. Se llevarían bien. Te apuesto que él te va a juntar con un cadete hermoso. Un cadete hermoso. Sí, un cadete Un hermoso. cadete. Ahora ya sé cuál nombre le voy a poner a mi primer nave. No te atreves. ¿Me voy a quedar aquí a dormir? Solo hasta que tu padre regresa de a donde sea que se fue. ¿A dónde dijo que se fue? No dijo. Una idea horrible y desastrosa que orina la vida. Es desaconsejable. Sabes que te amo, ¿verdad? Me gustaría pensarlo. ¿Cómo se te parece si nos vamos de aquí? Ya ves, ¿por qué no puedes hacer así de amable todo el tiempo? Mejor te dejo en el basurero. Sí, llegué a nivel 9. Buen trabajo. Ponte tu Nunca había sudadera. llegado tan lejos. La violencia. ¿Qué pasa? ¿Por qué siempre se tiene que quedar aquí cada vez que su padre se va? ¿Es nivel 9? Sí, esa es la música. Ah. Pues es ahora o nunca. ¡Ey! ¿A dónde vas? Solo llevo Farah a la base, papá. Es que ella tiene entrenamiento este fin de semana. No me juzgues, chamaco. No te miento, papá. Ella tiene cosas militares que hacer. Ya sabes cómo es. Con los ojos pintaditos así. No mames. Ya nos atrapó. Ese fue tu culpa, Farah. Ya, se pueden ir si quieren. ¿Tienes dinero? No, señor. ¿Qué le pasó a los $20 que te di? ¿No te recuerdas? Fui a la peluquería. ¿Te cortaste el cabello? Lo estilaron, papá. No lo cortaron. ¿Cómo se te parece? ¿Te parece que le pagué a una marica $20 para jugar con tus greñas? ¿En serio, papá? ¿Qué? Pues yo no le veo ninguna diferencia. ¿Sabes qué? Olvídalo. Ten, por si lo ocupas. Y llévate el chavito cuando se van. ¿Quieres acompañarlos? Ya mero van a empezar el partido de todos modos. Ok, deja salvo el juego. Ah, pero papá. ¡No empieces! ¿Pero por qué? Ahora tú escúchame y escúchame bien. Si te vas a quedar aquí para escapar la vieja loca que es tu madre, vas a tener que obedecer las reglas. Sí sabes cuáles son las reglas, ¿verdad? Ah, mira esa carita tan preciosa. Farah, mija, sabes que así se pone cuando no le va a su manera. Hola. Buenos días. Rob, tu amigo Beltoni aquí nos dijo todo del Arwing. Beltino, no les dijiste sobre el G-Diffuser, ¿verdad? No, Rob. Ese fue tú. Fui yo. Sí, Rob. Dígame. Ay, caramba. ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! Ay, como quiero que te atreves. Ah, ¡Ay, Dios! Sonny, no puedo sentir mi cara.
¿Eso es una resortera? ¿Qué? ¿Me vas a sacar el ojo con una canica? Lo recogerán de la pared de atrás de ti si lo cortas. Pase lo que pase, va a ser tu culpa. Tranquilo, caballero. Esto es lo que va a pasar. Vamos a... Se van a ir de aquí. Eso es lo que iba a decir. Ya, párate, pendejo. Ay, Dios. Ya, vato, nos vamos. ¿Estás bien, Jaime? Sí, estoy bien. ¿De verdad llegaron en una motoneta? Bueno, si no hay más intentos de espionaje corporativo, tenemos que poner ustedes dos en el aire. No tenemos mucho tiempo. Los controles son igualitos como de los cortasteroides que han volado, pero el Arwing tiene más fuerza y velocidad. Se maneja mejor, es más sigiloso y también trae mis D-Diffusers. Y en el caso extremo en que se encuentran en peligro antes de aterrizar, ha mejorado los puntos de anclaje con cañones cargados. ¿Cañones qué? Te permitan apuntar liberamente tus tiros, incluso si no estás volando en la misma dirección en la que quieres disparar. No creo que me cae bien eso. ¿Se puede apagar? Atrás de los gatillos está el botón para cambiarlos. Gracias, compa. Ustedes estarán navegando alrededor del punto 5. Son 4 horas sin parar hasta Venomia. Espero que no les importa estar encerrados ahí por tanto tiempo. No te agüites. Estaremos bien, Bell. De acuerdo. Espera un momento. Este canal cifrado no existe. No lo estamos usando. ¿Entienden? Sí. Sí, lo entiendo. Qué bien, porque voy a reproducir un mensaje que no le fue dejado a la secretaria de alguien esta mañana. Pepper, escoba, los encontré. ¿Lo que quieres? Los tengo conmigo. Mañana tomaré la línea TAC toda la noche. Tripmaster es el único ferrocarril que queda sin vigilancia. Ese es el circuito de la ciudad de Venoma en 111 local. ¿Quieres que...? ¿Lo quieres escuchar otra vez más? No. De acuerdo. Por favor, pon a cargar las navegaciones. Cargando. Cargando. Ha sido reinstalado sus rangos a la FAC. Visitan a la embajada de Corneria en la ciudad de Venoma. Por eso hubo tanto papeleo y van en uniforme. Lo que sea que Koba tenga para Pepper, recíbelo, toma el tren toda la vuelta, regresa a tu Arwen y vuela a casa. Ya está preparado mi nave. Estamos listos, Bell. De acuerdo. Ya voy a cerrar el canal. Buena suerte. Entra. Traigo un mensaje para ti, señor. Están en camino. Sí, señor. Supongo que esto era inevitable. La señora Reese se disfruta del nuevo Crister. Sin duda, señor. Sí, la marca KWX es la más cómoda. Solo dígame si no es suficiente. Sí, señor, lo agradecemos. Sigue haciendo un buen trabajo. Y esto solo será el comienzo de cosas buenas.
Oye, es Sunny. Hazlo rápido. Sí, tuvimos una situación. Oh, sí, ¿qué pasó? Nos dijiste que no había seguridad. Nunca mencionaste una ninja con una mano y una resortera. Casi le rompe abierta la cabeza de Sagan. Jaime de las nubes. Pues obvio, el vato de Zorro Estrella. ¡Ay! ¡Ese es el baboso que robó mi motoneta! ¡Ay! ¡Cuida tu boquita! Eso es una gran acusación, hijo. ¿Tienes prueba? No, pero sé que Si no tienes prueba, no podemos hacer nada. ¡Pero ese es el güey! Falcon, hijo, ¿no quieres que tu padre se meta en problemas otra ¡Pero vez? mamá, te lo juro por Dios! ¡Ey! Lo siento. ¿Quieres el fajo? Dije que lo siento. ¿De verdad vas a dejar ¡Cállate que...? y traiga tu pinche azul! Sí, señor. Lenguaje, Carlo. Ya se fueron para Venomia, ¿eh? No hay problema. Tengo otra carta en este juego. Oye, ¿todavía nos vas a pagar? ¿Para qué exactamente? ¡Pinche presumido sangrón! ¡Hijo de tu... Oye, Sonny, ¿todavía nos van a pagar? ¡Todavía nos van a pagar! ¡Ay! En serio, Lobo, ¿a dónde nos llevas? Sinceramente, vamos a tu trabajo. ¿Neta? Bueno, no vamos al mismo hangar, pero técnicamente estaba diciendo la verdad. Escuché que Memo va a estar en la base esta semana. Solo quiero ir a saludarlo. Oh, y necesitas a mí para que puedas pasar por la puerta, ¿verdad? Te lo prometo, Farra, va a valer la pena. Tengo una sorpresa. Oye, Farra, ¿adivina qué? Otra vez por ¿Por la qué? quinta vez Me este aceptaron día. en la FAC. ¡Qué chido, Zorito! Saqué una 99 en el examen. ¿Y sabes lo que vas a estudiar? Voy a hacer cosas con las computadoras. Sí, cosas así. ¿Y tú sabes lo que vas a estudiar, Farra? Voy a ser un piloto de experimentos. Ay, dicen que ese es un trabajo peligroso. Estaré bien. ¿No escuchaste lo que dijo Farra? Yo creo que serás perfecto para hacerlo. ¿Te estás volando con mi morra, zorrito? No. Te gustan las mujeres maduras, ¿eh? No. Las que tienen esa belleza envejecida, Lobo. madurada en sus años llenos de experiencia más grande que la tuya. Ya no seas grosero. Ese pecho cansado. Solo estoy bromeando con él. ¿No es así, zorrito? Sabes que soy tu gran admirador. No soy madura. Solo voy a estacionar el coche en el parqueadero y buscar a Memo en su hangar. Ni siquiera tienes que bajarte del coche si no quieres, Farra. No quiero caer en problemas, Lobo. Ándale, el único que le van a castigar va a ser yo. Si tú dices. Sigue mirando el cielo. Regresaré antes que lo sabes. Nos van a quitar nuestros pases de entrada si no lo encontramos. Lo encontraremos, pues. Está por acá. Tampoco estaba en el 2505.
El sargento dijo que no estaría en el 2505. Lo tenemos que registrar después de que... ¿Esto mío? Sí, lo encontré, ya lo tenemos. Ay, qué bien, no puedo soportar más estrés. Debería que mejorar mi tiempo, ¿no? Lobo, ¿qué tal? Lobo, ¿cómo está tu...? Se fue para siempre y ni dejó una nota. Ay, pobrecito, no puedo imaginar. Estaré bien. ¿Han visto a Memo? Y él aparece. ¡Ay! ¿Qué demonios haces aquí, vato? Hey, nadie dijo que no podía venir de visita. Debería checarte la venta TV, compa. Ya te han dicho casi como 100 veces desde que te despidieron. Lo siento, se escuchó como que si dijiste algo vagamente descifrable, pero no estoy seguro. Aquí dice en la pared, compa, solo se permiten los pilotos calificados. ¿Calificados? Oh, hay que escucharlo, Memo. ¿Qué tienen estas maravillosas damas que yo no tengo? ¿Percepción de profundidad? Pues no creo que se ocupa mucha percepción para darle a tu boquita una madriza, compa. ¡Ah, pues llénate la bota, chicople! Me apesta la boca. Symptoms de variedad. Roberto Sánchez. Guillermo Ríos. Farra está en el carro. Quería volar enfrente de ella una vez más. ¡Claro, compa! ¿Qué juegas, zorrito? Es un juego donde vuelas una nave y disparas cosas. ¿Has pensado en volando una de verdad? Ay, no. Mi papá no quiere que me acerque a una de esas cosas. Él no debe que irte tan lejos. Vaya, eso es lejos. ¿Tú, por casualidad, sabes a dónde va? Solo dijo que iba a volar enfrente de ti por un poco. Farra, si sabes si va a mover, ¿no? Ándale, en serio, no debería irse tan lejos. Ay, güey, el sargento se va a enojar bien feo. Maestro de Maya llamando a UA-101, espera. Maestro de la Maya leyendo nave UA-101, FAC, capitán de las nubes, da copia. De las nubes, UA-101, copia buena. Nave UA-101, espera para escanear. Todo bien, continúa hasta la valla 3, da copia. Copia buena, maestro, aterrizando en la valla 3. Muy bien, capitán. Bienvenido a Venomia. ¿Y por cuánto rato te vas a quedar en la ciudad de Venoma? No por mucho tiempo, como 5 o 6 horas. De acuerdo. Mira, necesito que te quedes ahí por un momento. Ahorita estaré contigo. Todo bien, ya puede bajar los brazos. Solo te lo voy a preguntar una vez y quiero que me digas la verdad. ¿Para qué son las canicas? Son para micromalabares. Es solo un ejercicio que hago para mantener mi destreza.
micromalabares. Te lo mostraré si quieres. Con todo el debido respeto, capitán, creo que me los quedo conmigo hasta que regresas a tu nave. Deja al señor tener sus canicas riendo. Son canicas. ¿Qué va a hacer? Soy perfectamente capaz de hacer mi trabajo, cachequis. Un capitán de la FAC va a matar a alguien con una canica. ¿Sabes que siempre me jodes con la misma madre cada vez que... Todavía estás molesto de la maceta. No dije eso. Nunca dije eso. No tenías que decirlo, compa. Lo tienes escrito en tu cara. ¿De verdad importa para qué lo uso? Es una maceta. Lo menos lo que puedes hacer es crecer unas flores. ¿Para qué? No soy florista, cachequis. Soy un fumador, ¿comprende? ¡Fumo! Eso no es una manera de tratar un regalo de mi madre. Disculpa, ¿hay alguna posibilidad de que esta línea se mueve? Señor, por favor. Estaremos contigo en un momento. Agradecemos tu paciencia. ¿Te quitaron las canicas? Sí. ¿Quién viene a mirarnos? Está tardando una eternidad. Es Cerdo Dengar. Tú lo conoces. Ay, sí. Nunca me ha caído bien ese tipo, pero mientras él nos respalde, me aguanto. Eso es justo. ¡Ching! Perdóname, no quise ofender. No te agüites. Todo el mundo sabe que soy un culero. Desde el día que nací. ¿Cuánto tiempo llevas en Venomia? Apenas llegué, como ustedes. ¿Han escuchado? Venomia no va a tener elecciones esta temporada. Pues, ¿para qué sirven todos estos afiches? Apenas lo dijeron anoche. Lo llamaron un selección internal. El nuevo presidente será designado por el gabinete. ¿Y quién podría ser el que van a elegir? El amable doctor Andros. Pues la gente lo adora. Es un maldito lunático. Espera por mí. Eso que solo yo estoy haciendo, los trabajos que solo yo estoy ofreciendo, las vidas de los niños enfermos que solo yo estoy salvando. Yo soy el único que puede convertir estos cambios en una realidad, y te lo juro que lo cumplo entre un término. El único, ¿eh? ¿Y qué te califica para ser el único que puede hacer todo esto en un término? Es muy simple. Solo yo tengo el cerebro para gobernar Lilata. La audiencia. ¿Se puede tranquilar la audiencia, por favor? Master Dark será retrasado por 15 minutos. Ya debería haber regresado. Ya casi regresamos a donde nos subimos. De acuerdo, lo haré solo desde aquí. No creo que eso es la mejor. Mira, ya estás llamando mucho la atención. Ya sé, estaré bien. Quédate aquí hasta nuestra parada. Si no los encuentro, te veré en el rellano. Ten mucho cuidado. ¿Vino por aquí Cerdo Dengar? Cerdo Dengar. Él está...
Está en el tren. Trabaja de seguridad. Se fue por aquí. Jaime, no pensé que... ¿Qué tienes para mí? No pensé que Pepper mandará a ti. ¿Cómo nos encontraste? No tienes amigos, Jaime. No lo pienses mucho. Si tú sabías lo que planea Andros, lo que de verdad está haciendo, se los habrías dado a Pepper hace mucho tiempo, en lugar de esconderlos. Debería destruirlos. Ahora. No lo harás. Era de ella, tanto como es tuyo. Un par de genios ustedes dos. Yo nunca le entendía las agresiones. Jaime, no lo dejes que se desperdice. Pepper no es mejor para tener cosas como esto. Tal vez un poco. A lo menos te sacará del apuro. Y sin duda me mete en problemas más graves. ¿Estás bien? Sí. Solo no ha dormido bien. Esta es una planeta desgraciada y peligrosa. Nunca aprendí a amarla. Descanse, Des. ¿Des? Des. Capitán. Tu amigo se ve cansado. Nos informaron que traes contigo un tipo de instrumento improvisado de tiros. Por favor, ponlo en la mesa y párate con calma. Voy a ocupar ayuda con eso. Tu cooperación, capitán. No quiero pleito. No quiero matarte, Eggblade. Sabes que me voy a bajar de este tren. Mi compañero piensa que yo sé lo que dijo. Último aviso. Detrito. Ándale. Ándale, Jaime. El presidente Andros hablará contigo. ¡Ahora! Supongo que lo hará. Los discos. Todos esos años en Titania nunca te podía leer. Todo se encendió en el fuego, pero siempre sospeché que hiciste algo con los discos, que nunca fueron destruidos. Me duele saber con certeza.
Perdiendo a ella nos puso abajo el dedo de Pepper por mucho tiempo. Pero me podrías haber encontrado, podrías haber confiado en mí. No me tienes que responder, está bien. Oficiales del gabinete ya me apuntaron hace 4 horas. Soy el nuevo presidente de Venomia. Tu compañero, el conejo, ya fue escoltado a su nave. Las separatistas en el tren y tu amigo Koba ya fue limpiado. Todo fue limpiado. Tengo acceso a todos los recursos que necesitaré. Voy a convertir a Venomia en todo lo que Cornelia desea hacer. Y eventualmente un gobierno unificado de todo Lilata. Pero tú y yo sabemos que nada de eso importa si no continuamos nuestro proyecto. Tú no lo sabes. Tú viste con tus propios ojos lo que había al otro lado del hoyo. Y ellos saben que estamos aquí. Eres un científico, Jaime. Como yo. No un mercenario. Ya hemos perdido mucho tiempo. Incluso con esos discos no puedo continuar el proyecto sin tu conocimiento. Sin tu ayuda. Yo te necesito. Jaime. Por favor. Lo siento, doctor. Esto no me atrae. ¿Y qué es lo que te atrae? No importa. Estarás aquí muy pronto. Si no cambias de opinión, tendré que cambiarlo por ti. Y créeme, Jaime, sí lo haré. Shora regresará en episodio 3.